La primera pregunta nos dice, con base en el texto, identifique el enunciado que explique el fenómeno descrito, ¿ya? Rápidamente vamos a leer, dice, Manuel, un quichua hablante de la comunidad de Cotopaxi, necesita un certificado de un inmueble, por lo que se dirige al registro de la propiedad. En cuanto lo atienden, la comunicación se dificulta porque Manuel no domina el español, lengua oficial del Ecuador, y debido a esto no puede realizar su trámite. Bien, aquí vamos a empezar primeramente recordando la indicación que hacemos, que les he hecho siempre o que les hago a mis estudiantes en las clases regulares en Educom, que es, tenemos que ser capaces de analizar tanto las preguntas de sociales como de lenguaje. El gran consejo es, tenemos que ser capaces de analizar cuándo es meritorio leer el texto o no. Así que voy a comenzar con este consejo también para todos. No todas las preguntas de lenguaje y ciencias sociales necesitan ser leídas a cabalidad. Hay algunas que ni siquiera necesitan ser leídas. Hay algunas que necesitan simplemente ser leídas por encimita buscando una parte específica. Y hay otras que definitivamente sí las tenemos que leer y las tenemos que leer muy bien y a veces 2 o 3 veces. Entonces, la experiencia practicando esto nos va a decir si tenemos que leer o no. De esa manera podemos administrar nuestro tiempo para poder contestar de la manera más eficiente estas evaluaciones. ¿Ya? Entonces, ¿cómo yo decido si se merece ser contestada a cabalidad o no una pregunta? Es fijándome en esto. Yo me voy a fijar en qué me está pidiendo la pregunta. Ese es un gran problema que a veces se aborda o tenemos siempre los que contestamos estos test, que a veces nos perdemos de qué mismo está pidiendo la pregunta. Entonces, yo dejándome de cualquier cosa voy a fijarme qué mismo me está pidiendo la pregunta, ¿ya? Y aquí puedo ver qué me señala o me está pidiendo que explique. Esta es la parte central. El enunciado que explique el fenómeno descrito. Hay un fenómeno aquí. Un fenómeno significa una situación problemática que está pasando aquí. ¿Ya? En ese caso, como me dicen que explique el fenómeno descrito, además, lo segundo que yo voy a hacer después de ver qué está pidiendo la pregunta, por cierto, lo que solicita la pregunta puede estar al principio o puede estar a veces al final. Yo la voy a localizar rápidamente. Lo primero que voy a hacer con cada pregunta es esto: localizar rápidamente dónde está la solicitud exacta de la pregunta. Y lo segundo que voy a hacer, pues, es darle una vista rápida a las opciones. Eso me dejará claro qué buscar en lo que leo. Entonces, yo rápidamente, por encima, leo que dice entidades públicas y privadas deben entender el idioma oficial, la enseñanza del español de las comunidades es deficiente, el quichua tiene desventajas sobre los otros idiomas, los quichua hablantes deben haber contratado intérpretes, no sé. Así, por encima, lo leo. Y entonces de ahí sí decido que sí necesito leer esta pregunta. Y como ya la leí hace un momento, pues se la resumo. Resulta que Manuel llega y no puede hacer un trámite porque no hablan, donde él llega a hacer el trámite, no hablan su lengua, que es el quichua. Eso es lo que me sirve de la lectura. Entonces, ¿cuál es la situación problemática aquí? Me pueden decir, los leo en el chat. ¿Cuál creen ustedes que sería la respuesta correcta? A, que las entidades públicas y privadas deben atender en el idioma oficial del Ecuador. B, que la enseñanza del español en las comunidades indígenas es deficiente. C, el quichua está en desventaja, pues todos los trámites legales se hacen en español. D, los quichuahablantes, debido al desinterés, no contratan intérpretes. ¿Cuál creen que será? John Smith, el de Pocahontas, supongo. John Smith dice, yo puse la C, pero creo que estaba mal. Nicolo Aiza me dice la A. Bueno, lo primero que vamos a identificar, Nicole, usted es Nikki, ¿verdad? Muy bien. Lo primero que vamos a ver es cuál es el que describe un fenómeno, ¿no? Y en este caso no hay mucho que decir porque al decir un fenómeno, una situación que pasa, no me dice demasiado. Ahora, lo segundo que vamos a analizar, y es que veo que la mayoría me está poniendo A. León, por ejemplo, Dean me dice A, Elian me dice B, Juanes me dice A, Emerson me dice C, Denise me dice A, y ya se me cruzaron los cables aquí, tantos que contestaron. Doménica me dice A, Santiago me dice C, Cristian me dice B, y la C creo, me dice Franklin.
Macancela. Ok, entonces, ¿a qué tema pertenece esto? Esto pertenece pues al lenguaje y cultura. Y hay una cosa que vamos a recordar en lenguaje y cultura. Siempre se habla de cómo se transformó el idioma en la colonización. Entonces, una cuestión que vamos a tener presentes, a ver, punto para recordar a todos, es que siempre estos análisis van por el lado de cómo los idiomas, el idioma español o los idiomas traídos de Europa se impusieron sobre los idiomas originarios. Ya, teniendo en cuenta eso, que cómo los idiomas traídos de Europa se impusieron sobre esto, entonces dentro del análisis cultural, tomando en cuenta esto, cómo los idiomas se impusieron sobre este idioma, dejando relegados en todos los ámbitos a estos idiomas, dicho eso, dígame, ¿cuál sería la respuesta? A ver, reflexionen. Porque esa es básicamente la base. Grábense esto. Siempre se analiza que los idiomas traídos de Europa se impusieron sobre los idiomas originarios, dejándolos relegados. Entonces, dicho eso, ¿cuál sería? Ah, muy bien, miren que con ese dato nomás ya reflexionamos. Perfecto. La respuesta correcta aquí es la C. El quichua está en desventaja, pues todos los trámites legales se hacen en español. Esto de aquí sí requiere saber más o menos de qué trata la discusión que siempre se tiene. La discusión que siempre se tiene va a ser que los idiomas originarios han quedado siempre en desventaja frente a los idiomas traídos de otro lado. Eso lo podemos ver, por ejemplo, si lo revisamos en el texto de lengua y literatura que tenemos de Educom, teníamos acá donde decía la parte de lengua y cultura, teníamos una cuestión parecida. Verán. A ver. La busco, la ubico y se las muestro rápidamente. Bueno. Creo que se me pasó. Aquí está, ya. Este era. Justamente aquí teníamos en el texto que estudiamos, en el texto que lo manejan los estudiantes, dice, por ejemplo, esta pregunta, dice, identifique el enunciado que da cuenta de la situación de las lenguas indígenas en Sudamérica. Entonces, podíamos ver que la respuesta aquí, por ejemplo, había sido la A, si recuerdan los que vieron con nosotros, que las lenguas indígenas son variadas, pero se encuentran en desventaja frente a los idiomas traídos por los colonizadores. ¿Por qué les muestro esta pregunta? Es solamente para que vean que siempre esta situación con respecto a las lenguas indígenas frente a las lenguas españolas va por este lado de que las lenguas indígenas se encuentran en desventaja, ¿sí? Entonces, siempre la vamos a analizar ahí. Bueno, punto para recordar. Entonces, vamos con la segunda pregunta. Dice León. León me dice, yo en la prueba puse la C, pero pensé que era la A porque en el idioma oficial es el Ecuador. Técnicamente es el quichua y otros lenguajes y culturas, pero sí ha sido la C. Sí, era la C. Era la C concretamente porque estamos hablando de un fenómeno que ha ocurrido y recuerden que está dentro, hay que ponerlo en contexto, está dentro de las temáticas que dice lengua y cultura. Dentro de lengua y cultura no tienen por qué decirnos, sí, todos los trámites se hacen en español en Ecuador. No, no, no. La cuestión es la desventaja de las lenguas originarias frente a las lenguas traídas del extranjero. Anoten eso, siempre va a ser por ese lado.